Hoy voy a pedirle a Dios que me dé la gracia para transmitir el mensaje en este día y espero que sea de mucha bendición. Quiero decirle que estamos muy bendecidos porque Dios nos sigue dando palabra para poder anunciarla por este medio. Y hoy quiero hablar bajo un tema que muchos dicen como cristianos que están viviendo enfermedades y que atribuyen esas enfermedades a cierta maldición generacional, ya que algunos dicen que si su padre murió de derrame, los hijos también van a morir de derrame. Y vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que dice. Los médicos dicen que si alguien es diabético, su descendencia será diabética. Según los médicos detectan, a veces el ser humano arrastra consecuencias o una genética trastocada, y de generación en generación se viene multiplicando esa maldición. Pero veamos lo que dice la palabra. Pero antes oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este privilegio de compartir tu palabra. Espero la gracia de parte tuya, buen Dios, para darme a entender a los oyentes. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una de las respuestas que yo le podría dar es que acerca de esta pregunta, ¿qué es una maldición generacional? Se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de los padres. En simples palabras, una maldición generacional apunta a las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de un pasado. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual, o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. Bueno, la Biblia dice que nosotros heredamos, ¿verdad?, el pecado por naturaleza. Lo heredamos a través de la primera pareja, Adán y Eva. Desde allí heredamos el pecado que nos tiene condenados, obviamente, antes de llegar a Cristo. Pero veamos lo que dice en Éxodo 25. En los 10 mandamientos, en el 5 dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, hablando de las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que yo pienso que las maldiciones generacionales es para los que aborrecen a Dios, para los que desobedecen la palabra. Porque si dice que hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan su palabra, entonces quiere decir que no puede ser que un creyente esté arrastrando pecados generacionales o maldiciones generacionales. Los padres no morirán por sus hijos, dice en Deuteronomio capítulo 24, verso 16. Ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Debemos de prestar atención a esto. Cada uno, dice, morirá por su pecado. Vemos que en el nuevo pacto, cuando ya en Jeremías, en Isaías, se está anunciando el advenimiento de Cristo. Vemos que dice Jeremías 31, 29 al 32, en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre
que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es interesante esto porque vemos que llega el tiempo donde ya no puede ser que si mi papá cometió deficiencias, pecados, y que yo esté arrastrando las consecuencias de ese pecado. Por eso me gusta aquel versículo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo no puedo estar arrastrando el pecado de mis ancestros. En Cristo tienen que ser cortados. Esa es la fe que yo tengo. Me mantengo en esa posición y debo de mantenerme en ello. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué interesante es saber que viene esta gran oportunidad para que cada uno sea responsable de sus hechos. El alma que pecare morirá, dice en Ezequiel 18, verso 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Entonces vemos que en Cristo tenemos esa gran bendición. Por eso, amado oyente, yo quiero decirle que si usted está atravesando una enfermedad y si usted considera que usted está bien en el Señor, usted no puede estar arrastrando una enfermedad a consecuencia del pasado de sus padres, siempre y cuando usted esté en Cristo. Ahora, cuando estamos en ese grupo de personas que aborrecen a Dios, entonces sí podemos arrastrar esas consecuencias de pecado ancestrales, como lo dice la palabra. Pero ahora en Cristo, como dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces es importante que nosotros descansemos en las promesas que tenemos de que ahora que estamos en Cristo somos nuevas criaturas, y que si las promesas que están en la palabra las hacemos nuestras, nosotros vamos a ser muy bendecidos, vamos a tener esa bendición de ir creciendo en fe. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amados,
unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, no puede ser que una persona se considere que está arrastrando una maldición y a través de esa maldición de los pecados de sus ancestros, de sus antepasados, usted pueda estar viviendo experiencias desastrosas como por ejemplo una enfermedad. Yo siempre considero que el pecado que sí nos tenía condenado a muerte es el que heredamos de Adán cuando falló, cuando se transmitió el pecado de muerte para la humanidad. Ese pecado sí, pero al venir a Cristo allí se corta, al igual que nuestros padres que nos han engendrado. Si nuestros padres viven una vida pecaminosa, pero si nosotros venimos a Cristo, entonces se cumple lo que dice, que ya no se dirá en Israel: los padres comieron las uvas agrias y los hijos les daban la dentera. ¿Por qué voy a pagar la consecuencia del pecado de mis padres si yo estoy en Cristo? Entonces vemos que en Isaías 53, versos 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay personas que se estorban cuando leen esto, que dice: ¿cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, estoy viviendo enfermedad? Si la Biblia dice en Isaías que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces vemos que aquí yo puedo decir que son enfermedades a través del pecado. Cuando estamos en desobediencia, sí, nos podemos enfermar por consecuencia del pecado. Pero si estamos en Cristo y nos enfermamos, es porque Dios tiene un propósito, o también porque nosotros mismos nos descuidamos y no alimentamos bien este cuerpo y nos enfermamos. Entonces puede suceder todo eso. Pero de alguna manera el enemigo siempre va a estar levantando mentira contra el Hijo de Dios. Y qué mejor que usted se considere realmente un hijo de Dios, si es que lo es, y aproveche esa paternidad celestial que usted tiene, y debe de renunciar a toda maldición que usted puede creer que está arrastrando, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Y dice Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación vendrá de mí, vendrá, dijo Jehová. Entonces nosotros vemos a la luz de la palabra que sí hay enfermedades que se pueden llegar a estar viviendo en carne propia, y que podríamos estarlas atribuyendo a que estamos arrastrando alguna maldición de nuestros ancestros. Pero déjeme decirle que tengo dos relatos muy interesantes en la palabra, como uno de ellos es aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Dice la palabra que este hombre por 38 años había estado paralítico y buscaba la sanidad a través de poder ser introducido en ese estanque de Betesda. Dice la palabra que de tiempo en tiempo un ángel visitaba ese estanque, y al agitar el agua, el primero que descendía a sumergirse en ese estanque se sanaba. Pero este paralítico no podía ser sumergido porque necesitaba la ayuda de alguien, y todos los que ahí llegaban estaban pendientes de poderse lanzar de primero para poder ser sanados. Entonces cuando Jesús lo encontró, le preguntó si quería ser sano, y le dice: sí, quiero ser sano, pero no hay nadie que me ayude a meterme en el agua cuando el ángel la agita. Entonces viene Jesús, le dijo que se levantara de allí. Y después dice que Jesús le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado,
no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces si le dice, no peques más porque te puede venir alguna cosa peor, ¿qué le está diciendo entonces? La enfermedad que yo te sané era a consecuencia del pecado. Y esto lo vemos en Juan capítulo 14. Y vemos lo que dice Juan 15:5. Dice que había un hombre que, este era el hombre que tenía 38 años de estar enfermo en ese estanque. Entonces obtuvo la sanidad. Pero hay otro, ¿verdad? Hay otro caso, como por ejemplo, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice la palabra que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que hayas nacido ciego? Entonces respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesús. Entonces vemos que cuando los discípulos le preguntaron, Rabí o maestro, ¿quién pecó? ¿Este que era ciego de nacimiento o pecaron sus padres? Y él les dice, ninguno de ellos pecó, sino que para hacer las obras de Dios y que se manifiesten en esta persona. La obra de Dios se manifestó a través de ese milagro que estaba viviendo este ciego de nacimiento. Entonces siempre se atribuyen las enfermedades a consecuencia de pecados, pero vemos aquí, los discípulos tenían ese concepto de que este ciego por pecado estaba ciego, porque las enfermedades, la mayoría obviamente son a través de pecados, pero hay otras enfermedades que puede ser que Dios lo esté permitiendo. ¿Para qué? Para que las personas sean como un instrumento usadas para que la gloria de Dios se manifieste, o pueda ser porque Dios quiere purificar el alma de alguien, puede ser una enfermedad. Quiere decir entonces que no solamente a raíz de pecados ancestrales, generacionales, una persona puede estar arrastrando determinadas enfermedades. Entonces yo quiero decirle en esta preciosa hora que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces cuando estamos en Cristo debemos de saber que todo es hecho nuevo y que de alguna manera debemos de entender que si estamos en Cristo no podemos estar arrastrando maldiciones del pasado, siempre y cuando estemos en obediencia en la palabra de Dios. Por eso, amado oyente, yo le invito a que, si usted no sabía lo que es estar arrastrando una maldición, esa maldición la puede estar acarreando una persona que aborrece a Dios. Si sus padres aborrecen a Dios y usted sigue en la creencia de sus padres, pues usted estará bajo esa maldición desde la primera hasta la tercera generación. ¡Qué tremendo! Pero si es usted de los que aman a Dios y guarda su palabra, entonces usted será uno de ellos, de los millares que han alcanzado misericordia, como lo dice Éxodo 26. La maldición llega hasta que Cristo apareció dando salvación, dando vida eterna. Por eso una vez más le digo, si usted está en Cristo, ya no puede usted estar diciendo que lo que está arrastrando es maldición de sus antepasados. Porque en Cristo usted viene a ser nueva criatura y ya el pasado ya no le cuenta, el pasado se borró hasta allí. De ahí es borrón y cuenta nueva. Ahora, si usted entra en rebeldía, en desobediencia, le pueden venir cosas peores, como le dijo a este paralítico del estanque de Betesda. Le dice, mira, has sido sanado. Ten cuidado, porque peores cosas te pueden venir. Entonces,
Es tremendo esto. Tremendo. Aquí vemos a la luz de la palabra que este hombre hacía 38 años que estaba enfermo. Y a la luz de la palabra vemos que era a través del pecado, porque le dice, mira, le dice, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces la desobediencia se acarrea enfermedades, maldiciones, pero si estamos en obediencia, ahí se cortan las manifestaciones a través de la desobediencia. Si estamos en rebeldía, obviamente puede venir. Y mire qué interesante, algo más que me muestra el Señor, que las personas que reciben sanidad siempre tratan de buscar un lugar donde glorificar a Dios. Porque si este hombre estaba en el templo, era porque estaba reconociendo que Dios lo había sanado. Y eso es lo importante en todo esto, que cuando recibimos sanidades, cuando recibimos en primer lugar la sanidad de esa enfermedad mortal del pecado, cuando la hemos obtenido, no dejemos de congregarnos, busquemos un lugar. En los relatos de la Biblia donde habla de las sanidades que el Señor hizo, los que se sanaban siempre buscaban a Dios, siempre buscaban congregarse en un templo. Entonces es importante que nosotros, si hemos vivido sanidades, vivamos agradecidos y ya no esté atribuyéndole a lo que usted esté pasando a sus antepasados, porque en Cristo usted ha venido a ser nueva criatura siempre y cuando usted entre a la obediencia de la palabra de Dios. Porque si no es así, usted va a seguir viviendo esas experiencias y posiblemente sea a través de la rebeldía. ¿Por qué? Porque no ha entrado a la etapa de la obediencia a la palabra de Dios. Porque estas maldiciones generacionales llegan hasta cuando la obediencia las combate. Porque si entramos en obediencia a la palabra de Dios, entonces entramos a una cobertura y empezamos a vivir experiencias preciosas. Por eso es que hay muchos creyentes que a veces mueren con una enfermedad y nunca se curó. Y posiblemente no era a través de un pecado, sino a través de que Dios estuvo procesando esa vida. Porque algo que he aprendido también en este caminar es que muchas personas, a través de la enfermedad en un miembro de la familia, vienen al conocimiento de la palabra de Dios. O sea que eso es un plan de Dios, que a través de esa enfermedad pudieran otros ser alcanzados. En otras palabras, fue como un cordero en la familia. Entonces es importante que nosotros tengamos mucho cuidado de lo que hablamos, de lo que creemos. ¿Por qué? Porque a veces por falta de conocimiento perecemos. Entonces vemos que las maldiciones generacionales a través del pecado llegan hasta que entramos en la obediencia a la palabra de Dios. Si aborrecemos a Dios, nuestra descendencia quedará contaminada, y si ellos no buscan a Dios para amarle y obedecer su palabra, definitivamente sí van a arrastrar maldiciones generacionales. Pero si vienen a Cristo, estoy seguro, a la luz de la palabra, que ellos van a obtener ese regalo precioso de tener esa cobertura de la sangre de Cristo. Yo quiero orar, amado oyente, para decirle que esté pendiente, si Dios nos permite, seguir transmitiendo los domingos. A veces se repiten los sermones, pero Dios es bueno, nos da el privilegio de que podamos transmitir sábado y domingo para la radio y también para las redes sociales cuando Dios nos da el privilegio. Así que yo quiero decirle que esté pendiente de lo que aquí se transmite, porque es una bendición, y creo que Dios nos seguirá dando la oportunidad para poder seguir anunciando la palabra, seguir en el medio para poder llevar bendición. Si usted está pasando alguna circunstancia, solo examínese. Si usted está en obediencia a la palabra de Dios, no es porque sus padres pecaron, es porque usted está en pecado y necesita arrepentirse, pedir perdón, ponerse a cuentas. Y si usted se considera que está bien dentro del conocimiento que usted tiene en la palabra de Dios, entonces algún propósito tiene Dios con esa situación que está viviendo. Y de igual manera pidámosle al Señor que le dé la salida, que le dé la sanidad. Puede ser que Dios quiere hacer la obra a través
y manifestar su misericordia a través de esa enfermedad que usted tiene para la conversión de miembros de su familia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta bendición que me das de poder bendecir a los oyentes de Radio Nazaret, reconociendo que es una bendición tener esta gran oportunidad de poder llevar este consejo y de poder enseñar tu palabra y que podamos por medio de ella ser edificados. Que toda maldición que se arrastra como pecadores, que termine hasta que venimos reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. De ahí se tiene que cortar toda maldición de acuerdo a cómo nos sometemos a la obediencia de tu palabra. Muchas gracias, Señor amado, por esta oportunidad. Te pido que, si es tu voluntad para el siguiente programa, que me puedas dar palabra para seguir anunciándola con denuedo y para bendición de los oyentes. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para aquellos que todavía no han recibido a Jesús como su Salvador, esta puede ser su oportunidad. Venga a Cristo. Lo único que tiene que hacer es reconocer que lo que dice la Biblia es verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y que Él resucitó para darnos vida. Y dice la palabra que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si usted cree en Cristo, usted no será avergonzado. Usted va a tener el final de sus días, serán gloriosos, porque usted va a pasar a la eternidad con esa esperanza de que va a resucitar un día para vida eterna. Pero si usted se va sin Cristo, con la esperanza de que le van a hacer ceremonias, que lo van a sacar del lugar de tormento donde usted mismo eligió, eso es una fatal mentira que le han inculcado en la mente a usted. Eso no es verdad. La Biblia habla claro que es ahora que estamos con vida que tenemos que ponernos a cuenta. Y si nos ponemos a cuentas, vendrá el perdón de Dios y vendrá esa aceptación de Dios hacia usted. Y usted se va a considerar de ahora en adelante un hijo de Dios. Y cualquier circunstancia que usted pueda estar pasando, yo le aseguro que usted puede presentar su necesidad al Señor y Dios le va a escuchar en su trono de gracia y en su momento le va a dar respuesta a su necesidad. Yo le animo en esta hora y le suplico en el nombre del Señor que aproveche la oportunidad que Dios le está dando hoy. También, al igual que usted que se había desanimado, ya no estaba fluyendo en el creer en este evangelio precioso. ¿Por qué? Porque se ha cansado, usted se ha desanimado. Pero usted puede volver a los pies de Cristo. Si usted está molesto porque ha llegado una enfermedad a usted y usted no entiende por qué la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo llevó las enfermedades y que por sus llagas nosotros fuimos curados, es porque usted no ha entendido que de las enfermedades que habla Isaías que el Señor llevó son las enfermedades por consecuencia del pecado. Pero si estamos sin pecado, nos puede llegar enfermedad a este cuerpo, porque este cuerpo se va envejeciendo y muchas veces nos descuidamos también porque no nos alimentamos bien y debido a eso nos vamos enfermando. Total, el final de estos días aquí en la tierra nos va a llegar ya sea por una enfermedad o ya sea porque Dios ya determinó el tiempo de nuestra partida. Así es que ya no nos quejemos más por lo que estemos pasando. Solamente Dios nos puede dar la fuerza para no estar renegando, porque solamente con la paz que sobrepasa todo entendimiento es que podemos guardar nuestros corazones. De lo contrario, no se puede. Si no tenemos paz en nuestro corazón, es porque el Espíritu Santo no está produciendo paz. Si no tenemos gozo en nuestro corazón por las circunstancias que estemos, por eso en Santiago difícil de entender esa palabra que dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. Y eso es difícil entenderlo, porque duro es cuando uno está atravesando la prueba. Pero quiera el Señor, amado oyente, que podamos ser edificados por la palabra, ser enseñados para vivir de la mejor manera. Yo le voy a dejar porque el tiempo se nos ha ido, pero quiero decirle que siga orando para que Dios nos siga dando la palabra de verdad, esa palabra que bendice, esa palabra que
que ayuda para ser mejores hijos, mejores personas, y que de esa manera podamos estar siempre conduciéndonos en el camino de la verdad. Será hasta la próxima oportunidad, si el Señor así nos concede el privilegio, pues seguiremos anunciando su palabra por este medio. Que Dios le bendiga.